Siempre he valorado hacer mi propio camino, así que vivir sola en el vibrante corazón de la ciudad, a solo un paso de la editorial donde trabajo como editora, me viene perfecto. Mientras tanto, mis padres siempre están a solo una llamada de distancia. Desde su responsabilidad en la ciudad, la vida cae completamente sobre mis hombros un sábado, buscando un descanso de la rutina. Decidí cambiar los manuscritos por un poco de aire fresco y me fui a mi parque favorito. Es un lugar tranquilo. Normalmente, encuentro consuelo allí, sumida en mis pensamientos, aunque tal vez demasiado. No logré desconectarme. Estaba observando el carril bici, cuando una voz me advirtió con urgencia: «Cuidado». Di un paso atrás justo a tiempo, cuando un ciclista se detuvo bruscamente justo en el lugar donde habría estado momentos antes. «Jesús, señora, ¿está tratando de que la maten?», exclamó, recuperando el aliento. Parecía molesto, pero aliviado de que no hubiéramos chocado. Me disculpé, lo admito, lo siento mucho, no estaba prestando atención. «¿Está bien?». «Estoy bien, no te preocupes», respondió con un tono firme, pero con verdadera preocupación. «Tienes que mirar por dónde vas». Reconociendo mi error, le agradecí por sus rápidos reflejos. Después de un momento, se relajó un poco y dijo: «Está bien, no pasó nada. Supongo que tal vez deberías mantenerte alejada del carril bici». Respondí con una pequeña sonrisa y me presenté. «Soy Elizabeth», me presenté. Gregory respondió, extendiendo su mano, la cual estreché. «Dime, Elizabeth, ¿siempre estás tan distraída o solo es mi día de suerte?», preguntó con una sonrisa. «Solo los sábados», bromeé, sintiéndome más cómoda. Ambos seguimos caminando, y lo que comenzó como un encuentro incómodo terminó llevándonos a un café cercano. Gregory trabajaba en Car Sales Direct. Era directo y contundente, pero también divertido. Charlamos de todo, desde libros, que admitió rara vez leer, hasta autos, de los que yo sabía muy poco. La conversación fluyó sin esfuerzo, como si el tiempo simplemente desapareciera. «No pensé que terminaría pasando la tarde con la mujer que casi me destroza la bicicleta», comentó Gregory al levantarnos para irnos. Me reí y respondí: «Y yo no pensé que estaría agradeciendo al tipo que casi me atropella en nuestro primer encuentro». «Bueno, supongo que ambos estamos llenos de sorpresas», dijo él con una sonrisa. «Puedo verte otra vez, Elizabeth, tal vez en un día en el que no estés en el camino de vehículos en movimiento», dijo Gregory con una sonrisa. Asentí, sonriendo. «Creo que puedo arreglarlo». Durante las siguientes semanas, Gregory y yo comenzamos a vernos con más frecuencia. Lo que empezó como citas casuales para tomar café y paseos por la ciudad, donde su manera directa y genuina resultaba refrescante, evolucionó hacia charlas nocturnas y cenas en lugares que pronto se convirtieron en nuestros lugares. Cuanto más compartíamos, más me atraía su sincero encanto. A medida que nuestra relación se profundizaba, era inevitable que eventualmente llegara el momento de conocer a su familia. Vivían en una espaciosa casa suburbana con un lindo patio que Gregory ya me había mencionado. También me había hablado de los valores tradicionales de su madre, preparando el escenario para el siguiente capítulo de nuestra historia. No estaba completamente preparada para la experiencia de conocer a la familia de Gregory. Desde el momento en que llegamos, era evidente que sus padres habían estado esperando nuestra visita con entusiasmo. Su madre, una mujer vivaz con una cálida sonrisa, nos recibió en la puerta, abrazó a Gregory con fuerza y luego me dirigió una mirada escrutadora que se prolongó un poco más de lo que esperaba. «Elizabeth, querida, es maravilloso conocerte por fin», dijo con amabilidad, aunque con un dejo de curiosidad que no pasó desapercibido. «Gregory nos ha contado tantas cosas sobre ti», exclamó la señora Carol mientras me abrazaba. Sin embargo, su gesto parecía más una evaluación que una bienvenida. «Gracias, señora Carol. Es un placer conocerla también», respondí, esforzándome por reflejar su calidez. Nos acomodamos en la sala, y la señora Carol no tardó en iniciar la conversación. «Entonces, Elizabeth, Gregory nos dice que trabajas en una editorial. Debe ser muy emocionante manejar libros todo el día». «Así es, señora Carol, me encanta mi trabajo. Es muy gratificante ser parte del proceso creativo», le expliqué, lanzando una mirada a Gregory,
esperando que me ayudara a navegar la conversación. Eso está bien, querida, pero ¿sabes qué? Una vez que ustedes dos se estabilicen, tendrán que considerar que es realmente importante. La familia siempre debe ser la prioridad, y el toque de una mujer en el hogar es insustituible, continuó sin perder el ritmo. El padre de Gregory, quien había estado observando en silencio, asintió con la cabeza y agregó: absolutamente. Un hogar estable es la base de una buena vida, ¿cierto, hijo?, dijo, dirigiendo su mirada a Gregory. Gregory se movió un poco en su asiento, incómodo, pero logró responder: sí. Mamá, Elizabeth es excelente para administrar su tiempo. Es bastante organizada y astuta, por supuesto, pero administrar un hogar es diferente, ¿sabes? Es un compromiso de tiempo completo, comentó su madre, acompañando sus palabras con una mirada intensa, como si intentara descifrarme. Sintiendo la presión, me aclaré la garganta. Creo que es posible equilibrar ambos, señora Carol. Pienso que una familia moderna puede tener a ambos padres trabajando. Todo se trata de trabajo en equipo, ¿no? La señora Carol sonrió, pero sus ojos no reflejaban la calidez de su expresión. Oh, cielos, es un pensamiento lindo, pero en realidad, los niños necesitan a su madre, y una casa necesita el toque de una mujer. No se trata solo de un barrido rápido. La conversación se desvió después de eso, pero sus palabras se quedaron conmigo. Más tarde, durante la cena, me sentí como si estuviera navegando un campo minado. Cada elogio sobre la comida parecía una pista sutil para que tomara notas. Elizabeth, ¿cocinas a menudo?, preguntó la señora Carol mientras servía un pollo perfectamente asado. A veces, cuando tengo tiempo. Mi trabajo me mantiene bastante ocupada, respondí, intentando mantener un tono ligero. Oh, bueno. Encontrarás una gran satisfacción en mantener a tu familia bien alimentada y tu casa en orden, dijo, pasando el puré de papas como si estuviera compartiendo una verdad milenaria. Gregory me dio una ligera patada debajo de la mesa, una señal silenciosa para mantener la calma. Simplemente sonreí mientras bebía un poco más de vino de lo habitual, reflexionando sobre cómo esta cena se sentía más como una entrevista que como una comida. A pesar de las reservas iniciales de ese primer encuentro, Gregory y yo continuamos nuestra relación, y después de un año decidimos casarnos. Como dicen, el amor te llena de esperanza. Planeamos una boda modesta con familiares y amigos cercanos, nada extravagante, justo como ambos lo queríamos. El día de la boda fue alegre, lleno de sonrisas, flores y una pequeña multitud de personas queridas en el salón comunitario local que habíamos reservado. Estaba decorado de manera sencilla pero encantadora, y había un aire palpable de emoción, o tal vez solo eran mis nervios. La ceremonia fue breve pero conmovedora. Intercambiamos anillos, votos y un beso que selló nuestro compromiso. Todos aplaudieron, y en ese momento todo se sintió perfecto. Durante la recepción, mientras disfrutábamos de unos aperitivos, Gregory mencionó casualmente la idea de mudarnos. He estado pensando en nuestra discusión sobre la necesidad de más espacio, dijo, mordisqueando un bocadillo. Mientras comía un palito de apio, Gregory me miró emocionado y asentí con la cabeza. ¿Qué encontraste?, le pregunté. Sus ojos se iluminaron mientras compartía la noticia. Hay un apartamento fantástico. No solo es espacioso, sino que también está bellamente diseñado. Además, está cerca de donde crecí. Observó mi reacción con atención. ¿Cerca de tus padres?, pregunté, tratando de mantener un tono neutral. Sí, es conveniente, y a mis papás les encantaría tenernos cerca. Además, mi papá se ofreció a ayudarnos con el alquiler por un tiempo, añadió. Me quedé en silencio por un momento, considerando las posibles visitas constantes de su madre que podrían volverse parte de nuestra rutina. Es muy amable, pero Gregory, sabes cuánto valoro nuestra privacidad. No quiero sentirme dependiente, expresé con firmeza. Gregory tomó mi mano con calma. Te entiendo, Elizabeth, pero financieramente es una decisión sabia. Además, tener a la familia cerca podría ser beneficioso, especialmente si comenzamos la nuestra pronto. Aunque estaba escéptica, acepté considerarlo. Podemos intentarlo, pero si se vuelve abrumador,
Tendremos que replantearnos nuestra decisión, respondí, mirándolo con seriedad. Gregory estuvo de acuerdo, sonrió, y volvimos a recibir a nuestros amigos. Sin embargo, resultó ser un desafío. El apartamento era realmente espacioso, con una hermosa vista al parque, pero también significaba un viaje de 55 minutos hasta mi trabajo, lo que extendió considerablemente mi tiempo de traslado. Fieles a su estilo, los padres de Gregory nos visitaban con frecuencia. Su madre siempre traía regalos de inauguración que reflejaban más sus gustos que los nuestros. Elizabeth, querida, estas cortinas iluminarán la sala de estar, insistió un día, sosteniendo un elaborado juego floral que chocaba completamente con nuestra decoración. Gracias, señora Carol, pero a mí me gustan las que tenemos ahora, respondí, intentando mantener la conversación ligera. Sin embargo, ella procedió a colgarlas de todos modos. Cada visita suya se sentía más como una inspección que como una visita casual, lo que me hacía sentir incómoda en mi nuevo hogar. Gregory trató de mediar, pero nuestras opiniones sobre la cercanía familiar diferían mucho. Con el paso del tiempo, Gregory y yo comenzamos a debatir con más frecuencia sobre nuestros estilos de vida. Él favorecía los roles tradicionales. Piénsalo, Elizabeth, tú administras la casa y yo manejo las finanzas. Tiene sentido, decía, convencido de que esa era la solución definitiva. Pero yo no me quedaba callada, respondía mostrando nuestro presupuesto en mi computadora portátil. Con la economía actual, no podemos darnos el lujo de basarnos solo en eso, argumentaba. Con la situación actual y las incertidumbres del mercado laboral, tener dos ingresos es más seguro y práctico, le decía a Gregory, pero él suspiraba visiblemente frustrado, insinuando que la dinámica familiar era mucho más que estabilidad financiera. Mientras tanto, la señora Carol prácticamente había hecho de nuestro apartamento su segundo hogar. Constantemente imponía su presencia y opiniones. No planeas quedarte en ese trabajo para siempre, ¿verdad?, decía apenas cruzaba la puerta, cuestionando mis elecciones profesionales. Yo defendía mi trabajo con firmeza, explicando que me apasionaba, pero siempre tratando de ser educada. Sin embargo, eso no la detenía. Pronto comenzaba a criticar la limpieza del apartamento. Tal vez estaría mejor si estuvieras en casa más tiempo, insinuaba. Frustrada, yo respondía. Está lo suficientemente limpio, vivimos aquí, no es un museo. Mi paciencia se estaba agotando rápidamente. Nuestra casa se sentía menos nuestra y más como un campo de batalla para diferentes ideales familiares, pero, como siempre, ella no tardaba en pasar a su siguiente crítica. Abría de golpe el refrigerador, examinando mis compras, y fruncía el ceño al ver mis opciones de comestibles. Esto no es suficiente para una comida saludable, y estas sobras no se cocinan frescas, se quejó, con una expresión de clara desaprobación. Intenté discutirlo con Gregory. Tu mamá se está excediendo y está empezando a estresarme. No puedo cumplir con sus altas expectativas, le confesé. Gregory siempre trataba de suavizar las cosas y respondió. Solo está tratando de ayudar, Elizabeth. Tal vez si estuvieras en casa, las cosas no serían así. Entonces, una noche particularmente tensa, después de un día de trabajo agotador, regresé a casa y encontré a Gregory visiblemente molesto. Este lugar es un desastre, Elizabeth, y esta cena, señaló con desdén la pasta que había preparado rápidamente. Simplemente no es lo suficientemente buena. Estaba tan cansada. Estoy haciendo lo mejor para ti, Gregory. Trabajo a tiempo completo y trato de administrar la casa, pero parece que nunca es suficiente para ti o para tu mamá, respondí, frustrada. Bueno, tal vez si no estuvieras tratando de hacer ambas cosas, realmente tendrías éxito, respondió bruscamente, con palabras agudas y hirientes. Me quedé atónita. ¿Estás diciendo que necesito elegir entre mi trabajo y nuestra casa?, le pregunté. Si no puedes manejar ambos, entonces sí, tal vez deberías ser simplemente ama de casa. Honestamente, si las cosas no cambian, no veo cómo esto puede funcionar, amenazó, con un tono frío y serio. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando el hombre que amaba me dio un ultimátum que se sintió como una soga apretada alrededor de mi cuello. Ser ama de casa o fracasar. Estaba claro que la vida que había construido, mi carrera y mi independencia,
Se escapaban entre mis dedos mientras trataba de aferrarme a ellas. La tensión en nuestra casa era palpable, cortando el aire como un cuchillo. Gregory y yo estábamos en un punto de quiebre sobre mi carrera y nuestro estilo de vida. Profundamente enamorada y desesperada por una solución, tomé una decisión drástica para suavizar las cosas. Fui con mi jefe y le expliqué que renunciaba para convertirme en ama de casa a tiempo completo. Mi jefe se sorprendió y se decepcionó. Sabía lo mucho que significaba mi carrera para mí. Sin embargo, luego me ofreció un trabajo remoto. Aún puedes editar, solo desde casa, sugirió. No era ideal, pero parecía un compromiso que podía aceptar sin perder por completo mi sentido de identidad. No le conté a Gregory sobre el acuerdo de trabajo remoto. En lugar de eso, le dije que había dejado mi trabajo para concentrarme en la casa. Su rostro se iluminó de una manera que me calentó y me rompió el corazón al mismo tiempo. Eso es genial, Elizabeth. Será mejor para nosotros. Ya verás, dijo abrazándome, como si se estuviera aferrando a la paz mental recién encontrada. Acepté el rol de ama de casa. Me encargaba de las tareas de cocinar y asegurarme de que todo estuviera bien para cuando él regresara a casa. Pero tan pronto como él se iba a trabajar cada mañana, mi computadora portátil se abría y yo estaba de vuelta en el escritorio de mi editor trabajando de forma remota. El equilibrio era precario, haciendo malabares entre mi vida laboral secreta y la vida doméstica que Gregory pensaba que había abrazado por completo. Canalizaba el dinero que ganaba en una cuenta separada, pensando que era prudente tener un colchón financiero que Gregory no conociera. Por si acaso vivir solo con el salario de Gregory resultaba ser su idea y ponía a prueba nuestras finanzas más de lo que él se daba cuenta. Apenas 2 meses después, las grietas comenzaron a mostrarse. Gregory, necesitamos repensar nuestro presupuesto, abordé el tema una noche, esperando una conversación racional. ¿De qué estás hablando? Simplemente no estás administrando bien nuestro dinero, replicó la voz severa de Gregory, cortando el aire con su frustración evidente. Necesitas reducir el gasto, exclamó, con irritación. Sentí una punzada de dolor. No me había tratado así en mucho tiempo. Siempre estoy atenta a las ventas y ahorrando siempre que puedo. He sido increíblemente cuidadosa con nuestras finanzas, repliqué, con la voz tensa y herida por su acusación. A la mañana siguiente, como si me hubieran llamado, la señora Carol llegó a nuestra puerta. Gregory mencionó tus dificultades con el presupuesto. Déjame mostrarte la forma correcta de comprar, anunció con decisión, sin dejar lugar a discusiones. En los días siguientes, fue una lección intensiva de extrema falsedad. Ella me llevó de tienda en tienda, señalándome los productos más baratos, muchos de ellos de calidad cuestionable. Esto es lo que deberías comprar, Elizabeth. Olvídate de las cosas elegantes, me instruyó bruscamente, tratándome más como a un niño que como a un adulto. Incluso me enseñó a diluir el jabón para platos para que durara más. Su mirada penetrante decía, aprenderás a manejar con menos. Es lo mejor, se dijo más a sí misma que a mí. Escudriñó cada recibo y cuestionó cada compra. ¿Por qué esto? No es necesario. Viajes innecesarios cuando hay trabajo que hacer, me regañó al ver un billete de autobús entre mis cosas. Se trataba de algo más que ahorrar dinero. Se sentía como si me estuvieran vigilando constantemente. El estricto régimen impuesto por Gregory y forzado por su madre me hacía sentir asfixiada. Una tarde, abrumada, me encerré en nuestra habitación y llamé a mi mamá. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras le contaba cómo los estrictos consejos presupuestarios de la señora Carol me hacían sentir como si estuviera viviendo la Gran Depresión. Eso no es normal, Elizabeth, respondió mi mamá firmemente. Se supone que tú y Gregory son socios. Suena como si ella estuviera tomando el control, y Gregory debería permitir que... El alivio me invadió mientras hablaba, pero duró poco. De repente, la puerta se abrió de golpe. Gregory estaba allí, con furia grabada en su rostro. Después de haber escuchado mi conversación sin decir una palabra, me quitó el teléfono de la mano y cortó la llamada. Una esposa no debería quejarse de su marido y su madre como si fueran unos traidores, espetó con frialdad. Me quedé atónita. Gregory, estás hablando con mi mamá. Necesitaba a alguien con quien hablar, intenté explicarle, pero él era inflexible. La discusión se intensificó rápidamente. Voces elevadas,
Palabras lanzadas que no podían ser retractadas. En un ataque de ira, Gregory salió furioso, dando un portazo. Se fue hasta pasada la medianoche, dejándome sola con mis pensamientos, arremolinados de tristeza y frustración. Cuando finalmente regresó, el olor a alcohol flotaba pesadamente a su alrededor. Su habitual comportamiento severo había dado paso a una borrachera cruel y descuidada. Debería haber escuchado a mi mamá. Ella me advirtió sobre casarme con alguien como tú. Arrastró las palabras, cortantes. En lo profundo, levanté mi enojo. Gregory, eres un adulto. Deja de dejar que tu mamá dicte nuestras vidas. No necesitas su aprobación para todo. Su enojo se encendió aún más ante mis palabras. Si eres tan infeliz, ¿por qué no te vas?, bramó, acercándose amenazadoramente. Son las 2 a.m., Gregory. No es seguro, respondí con voz temblorosa, tratando de razonar con él. No me importa, lárgate, gritó, alejándose con desdén después de una breve vacilación. Comencé a reunir lo esencial, mi teléfono y algo de ropa, cuando tomé mi billetera. Gregory me la arrebató. Su voz, llena de veneno, dijo: yo gané este dinero, Elizabeth, no tienes derecho a él. Una ola de pánico me invadió, pero luego recordé mi cuenta bancaria, mi plan de respaldo secreto. Rápidamente llamé a un taxi y me fui sin mirar atrás. Los gritos enojados de Gregory se fueron apagando cuando la puerta se cerró detrás de mí. Busqué refugio en un hotel cercano, un santuario temporal. A la mañana siguiente, me levanté. Al principio, mi mente estaba llena de planes. Mi primera parada fue la pequeña y sencilla oficina de un abogado. El abogado, el señor Jonathan, fue perspicaz y compasivo. Escuchó atentamente mientras le contaba mi situación y asintió con simpatía. Prepararemos los papeles del divorcio de inmediato, dijo. Defenderé tus derechos, Elizabeth, y me aseguraré de que se respeten. Con los papeles del divorcio listos, regresé al apartamento que Gregory y yo habíamos compartido. El silencio del lugar contrastaba marcadamente con el caos de la noche anterior, evidenciado por una botella desechada y los ronquidos de Gregory. Figura en el sofá, ni siquiera había llegado al dormitorio. Empaqué rápidamente ropa, libros, artículos personales, todo metido en cajas y bolsas. El acto de irme se sintió a la vez liberador y sombrío. Mientras cerraba la cremallera de mi última maleta, Gregory agitó la mano y dijo: oye, ¿puedes traerme una cerveza?, murmuró aturdido, sin darse cuenta de las maletas. En lugar de una cerveza, coloqué los papeles del divorcio sobre la mesa de café frente a él. Esto es lo que puedo ofrecerte, dije con voz firme y tranquila. Gregory parpadeó lentamente y se acercó, recogió los papeles, los miró y sonrió con desdén. ¿Hablas en serio? Vamos, Elizabeth, solo discúlpate conmigo y con mi mamá. Promete seguir las reglas y podremos olvidar todo esto. No pude evitar soltar una breve risa amarga. No, Gregory, no voy a volver, ni ahora ni nunca, esto es un adiós. Salí del apartamento. La puerta se cerró detrás de mí, un sonido que selló mi pasado. Esa tarde, me mudé a mi pequeño apartamento alquilado y volví a trabajar a tiempo completo en la oficina. Me sentí renovada por el entorno familiar, el zumbido de la actividad, el sonido rítmico de los teclados, el reconfortante aroma del café recién hecho. Amaba mi trabajo y fue genial estar de regreso. Me reconecté con amigos y familiares, reparando relaciones que se habían desgastado durante mi tumultuoso matrimonio. Durante largas cenas y brunches de fin de semana, compartí risas e historias, sacando fuerza de esos vínculos que habían durado tanto. Una tarde, mientras terminaba un manuscrito, mi teléfono vibró. Era Anna, una querida amiga y confidente de la ciudad. Hola, Anna, ¿qué pasa?, respondí sonriendo al escuchar su voz entusiasta. Elizabeth, qué bueno que te llamo. Escucha, algunos de nosotros nos reuniremos este fin de semana en ese nuevo café del centro de la ciudad. Tienes que venir. Han pasado años y todos mueren por verte. La reunión en el café era justo lo que necesitaba: risas, ponernos al día y una suave reintroducción a mi vida social. Me sentí maravillosa estando entre amigos, compartiendo historias y disfrutando de la camaradería que tanto me había faltado mientras la reunión terminaba. Anna me tomó del brazo y su presencia fue un reconfortante recordatorio del apoyo que tuve cuando me disponía a salir. Estaba a punto de abrir la puerta cuando la voz de Anna me detuvo. Oye, ¿cómo estás?, me preguntó. Su expresión era intensa pero amable.
Hice una pausa, respiré profundo y decidí compartir mi verdad. Estoy llegando a ese punto, Anna. Ha sido una mala racha, pero siento que realmente estoy comenzando a seguir adelante. Después de unos meses adaptándome a mi nueva, pero familiar, vida, mi teléfono vibró mientras estaba absorta en un manuscrito complicado. El identificador de llamadas mostraba que era Gregory. Con un suspiro, me preparé y respondí manteniendo un tono tranquilo. Hola, Elizabeth. Necesito hablar, dijo Gregory. Su voz sonaba vacilante y tensa. ¿Qué pasa, Gregory?, le pregunté. No estaba de humor para una charla pequeña. Me han despedido, dijo, como si fuera difícil decirlo. Las cosas están bastante mal financieramente. Esperaba que pudieras prestarme algo de dinero, me dijo, y ya sabía lo que venía. La siguiente parte de su petición siguió vacilante, y entonces mencionó que tal vez podríamos empezar de nuevo si te disculpas con mi mamá y conmigo. Tal vez podríamos intentarlo de nuevo. ¿Podrías ayudarnos? No pude contener la risa. La sugerencia fue absurda. Gregory, ¿en serio? Bromeé. ¿Esperas que me disculpe, te apoye y vuelva a ese caos? Has dejado tus valores de lado muy rápido. Dejé en claro mi postura. Estaba bien y no iba a sacrificar mi nueva libertad y felicidad por volver a lo que fue. Después de colgar, sacudí la cabeza con incredulidad, pensando en esa conversación. Me recordó cuánto había cambiado y la liberación que ahora sentía. Volví a mi manuscrito. Una sonrisa se dibujó en mis labios. La idea de regresar a una relación no era nada atractiva. Estaba disfrutando demasiado de mi independencia y la tranquilidad que me daba, como para considerar cualquier otra cosa. Después de estar en una relación durante 4 años, a los 28 años me casé hace 8 meses, excepto por mi hermana, que tiene 26 años, y mis padres. Todos los demás asistieron a la boda. La verdad, no me sorprendió que mi hermana no fuera. Nunca nos hemos llevado bien. Por cortesía, la invité, pero lo que sí me sorprendió fue que mis papás tampoco se presentaran. Mi hermana siempre ha sido la favorita de mis padres. No es raro, porque siempre ha sido bastante buena en casi todo. Además, es mucho más atractiva de forma convencional que yo. Yo soy bajita y con sobrepeso, mientras que ella parece una modelo, y no exagero. Si no me falla la memoria, incluso llegó a modelar antes de decidirse a concentrarse en su carrera mientras estaba en la universidad. Después de obtener su título en negocios, rápidamente ascendió en la escala corporativa, recibiendo una oferta directa de una gran empresa al graduarse. Con su juventud, belleza y éxito, es lógico que mis papás estén más orgullosos de ella que de mí. Para ser honesta, he tenido que aceptar que para ellos, ella es la hija perfecta. La verdad, ellos realmente podrían presumir de mi hermana en términos relativos. Yo soy muy normal, no tengo ni la inteligencia ni la apariencia de ella, pero no lo digo como algo negativo. Solo soy realista, no me estoy menospreciando, simplemente sé quién soy. Aunque no tengo tanto éxito como ella, estoy contenta con mi vida. Antes me dolía que mis papás nunca intentaran mostrarme el mismo amor y devoción que a mi hermana, y que no se sintieran tan orgullosos de mí, pero con el tiempo, aprendí a tolerarlo. Hice de todo para que me trataran igual que a ella, pero nada funcionó. Me di cuenta de que, para ellos, nunca iba a ser lo suficientemente buena. Están obsesionados con mi hermana, así que, ¿por qué seguir intentando impresionar a personas que no quieren ver lo bueno en mí? Decidí dejar de intentarlo. Comencé a vivir mi propia vida, y tengo que admitir que me volví mucho más feliz. Aún así, mantuve el contacto con mis papás porque no quería problemas. Ellos siempre han sido bastante sensibles con las apariencias. Por eso, si los excluía de mi vida, seguramente harían un gran drama. Decidí mantener el contacto a un nivel superficial y mantenerme al margen. De todos modos, como ya tenían a mi hermana para enfocarse, parecía que no les importaba mucho por el momento. Así han sido las cosas en los últimos años. Sin embargo, el año pasado me comprometí con mi pareja de mucho tiempo. Por supuesto, los invité a la boda y les avisé, aunque fue impactante que no asistieran. La verdad, no es que los extrañara ese día. Ni siquiera se tomaron la molestia de confirmar si irían o no. Mucha gente en la boda preguntó por mis papás, pero nadie parecía demasiado sorprendido.
Lo que sí me sorprendió fue que mi hermana tampoco apareció, y ni siquiera dio una explicación. Que mis padres no asistieran fue algo bastante significativo para mí. Unos días después de la boda decidí preguntarles directamente qué había pasado. Traté de comunicarme con ellos. Y fue entonces cuando descubrí que sí habían recibido la invitación antes de la boda, pero nunca respondieron. Sentía que algo andaba mal en ese momento, pero tenía demasiadas cosas en la cabeza como para preocuparme demasiado. Después de la boda, los llamé porque necesitaba respuestas. Para mi sorpresa, respondieron, aunque yo asumía que me ignorarían como lo habían hecho semanas antes de la boda. Cuando finalmente contestaron, dijeron que estaban ofendidos y que por eso no pudieron asistir. Afirmaron que debería haberlos invitado de manera formal. Esto me dejó confundida, ya que yo sabía perfectamente que les había enviado una invitación. Mi esposo y yo nos aseguramos de que nadie quedara fuera de la lista de invitados. Revisamos todo minuciosamente y distribuimos tanto invitaciones electrónicas como impresas. Sabía que ellos habían recibido una, así que me pareció extraño que insistieran en que no les llegó nada. Para asegurarme, revisé nuevamente mientras ellos seguían quejándose y diciendo que se sintieron insultados. Aunque yo no dije nada, entendí que estaban tratando de justificar su ausencia. Simplemente colgué después de disculparme por mi supuesto error. Aunque sabía que habían evitado deliberadamente mi boda, me molestó que intentaran hacerme creer que no los había invitado. Cuando le conté a mi esposo sobre la conversación, él pensó que simplemente estaban ofendidos porque me iba a casar antes que mi hermana. Me dijo que probablemente estaban tratando de manipularme para justificar sus acciones sin tener que admitir su error. Al principio me pareció confuso, pero luego recordó varios incidentes que tenían sentido. Cuando les conté que estaba comprometida, mis papás parecían algo incómodos. Estaban sorprendidos, pero pensé que era nerviosismo, dada nuestra relación distante. Los llamé por cortesía, pero mi esposo notó algo que yo no. Según él, mis padres no estaban contentos con la noticia. Durante nuestra celebración de compromiso, él los vio sentados en una esquina, sin interactuar con nadie. Más tarde, los escuchó por teléfono hablando con mi hermana, que estaba llorando. Cuando él intentó ser amable y hablar con ellos, cambiaron de actitud y trataron de actuar como si nada, pero ya era demasiado tarde. Aunque todo esto me sorprendió, lo que decía mi esposo tenía lógica. Él no me lo había dicho antes porque no quería estresarme mientras organizábamos la boda, sabiendo que ya tenía suficiente en qué pensar. Me enteré de todo esto solo después de la ceremonia. Y estoy bastante convencida de que esa fue la verdadera razón por la que mis papás se perdieron mi boda. No era posible que no hubieran recibido la invitación, especialmente cuando revisé todo 2 veces para asegurarme. Así que, después de que no se presentaron en mi boda, decidí que no volvería a hablar con ellos, ni siquiera por mantener las apariencias. Ya había tenido suficiente. Si mi hermana es su única prioridad, que se queden con ella. Hace un par de semanas, escuché de algunos familiares que mi hermana está comprometida. Al parecer, lleva 1 año con este chico. Él le propuso matrimonio y ella dijo que sí. Bien por ella. Sé que mis papás se están derrochando en esta boda porque han estado presumiendo de ella en redes sociales. Ya hablaron con algunos amigos y comenzaron a buscar lugares grandes y bastante caros. Mi hermana les ha contado a nuestros primos que planea ir de compras a ver a Wang, y sé que lo hará. Para ser honesta, no me importaba mucho el tema, pero hace un par de días mis papás se pusieron en contacto conmigo. Me dijeron que era un desastre de mi parte intentar arruinar la boda de mi hermana. Yo no tenía idea de qué estaban hablando. Les dije que no había dicho nada al respecto ni me importaba, especialmente porque no habíamos tenido contacto en mucho tiempo. No tenía ganas de pelear con ellos, pero insistieron en que sabían que yo había pasado los últimos 8 meses después de mi boda hablando mal de mi familia. Me dijeron que estaban muy decepcionados conmigo porque, según ellos, todos los familiares con los que habían hablado no mostraban interés en asistir a la fiesta de compromiso de mi hermana. Incluso, ya habían empezado a poner excusas para evitar su boda. Estaban seguros de que yo tenía algo que ver con esto. Al parecer, mi hermana estaba muy molesta porque nuestra familia no iba a asistir a su fiesta de compromiso y se desahogó con uno de nuestros primos. A este primo, según dijeron,
Yo le había contado que mis papás no se presentaron a mi boda y que eso había generado comentarios entre la familia. Mis papás no fueron a mi boda porque estaban molestos de que mi hermana no se iba a casar antes que yo. Siempre la han preferido porque creen que es más bonita y más exitosa. Me acusaron de pintarlos como malos ante la familia y dijeron que, por mis acusaciones, ahora los familiares dudaban en asistir a la fiesta de compromiso de mi hermana, y mucho menos a su boda. De cierta forma, tenían un punto. Después de mi boda, hubo una etapa en la que, cada vez que mis familiares me preguntaban por qué mis papás no habían asistido, yo simplemente les decía lo que pensaba. Estaba muy molesta por su comportamiento, y después de lo que mi esposo me había dicho, no creía que tuviera que callarme. Siempre que me encontraba con algún pariente o asistía a un evento familiar, me preguntaban si ya tenía una respuesta sobre por qué mis papás no habían ido a mi boda. Yo solo decía la verdad. En mi opinión, no estaba chismeando ni haciendo nada malo. Aunque mis papás siempre se han preocupado por mantener las apariencias, no se molestaron en hacerlo en mi boda. Para ellos, cuidar los sentimientos de mi hermana era más importante que cualquier otra cosa. Así que, con el tiempo, aprendí mi lección. Después de lo que mi esposo me dijo, decidí que no iba a hacer ningún esfuerzo extra. Pensé que ser honesta era lo mejor. La verdad, no pensé en las consecuencias en ese momento. Creí que la gente tenía derecho a saber la verdadera razón por la que mis papás no estuvieron en mi boda. Les conté lo que mi esposo me había dicho y también les hablé de mi conversación con mis papás. Traté de hacerlo sonar casual, sin buscar simpatía, pero tampoco oculté nada. Lo que no me di cuenta fue que la información se empezó a correr. Ahora, casi toda la familia sabe por qué mis papás no asistieron a mi boda. No fueron porque no querían que mi hermana se sintiera mal por su asistencia y porque, para ellos, ella siempre ha sido su prioridad. Además, intentaron engañarme, haciéndome creer que de alguna manera yo no los había invitado, aunque nunca me dijeron nada directamente. Ahora, mis familiares han decidido que no quieren asistir a la boda de mi hermana ni tener nada que ver con mis papás. El primo que le contó todo esto a mi hermana fue quien causó que la situación explotara. Ya había oído hablar de esto durante bastante tiempo. Esta chica es muy chismosa, así que no me sorprende que haya decidido contarle todo a mi hermana y a mis papás. Estoy bastante segura de que solo quiere ver cómo se desarrolla el drama, pero no le ha ido bien porque mis papás están muy molestos. Ellos piensan que los he saboteado a propósito y que tengo celos de mi hermana. Por eso fui yo quien difundió esos rumores para hacerlos quedar mal. Ellos dijeron que mi esposo inventó todo el incidente, que nada de eso había pasado. Incluso me acusaron de no invitarlos a propósito, solo para tener una excusa para buscar la simpatía de los familiares y hacerlos quedar como villanos. No estoy de acuerdo con nada de eso. Estoy bastante segura de que mi esposo me dijo la verdad y sé que definitivamente envié esas invitaciones. Lo que me hace sentir un poco rara es que, debido a lo que les dije a mis familiares, ahora ellos han decidido no asistir a la boda de mi hermana. Así que, por decirle a toda mi familia la razón de por qué mis papás no fueron a mi boda, hay varias razones por las que no me llevo bien con mi hermana. Siempre he tenido problemas con ella porque siempre está tratando de menospreciarme. No es suficiente para ella que nuestros papás ya la prefieran a ella antes que a mí. Necesita que yo sea muy consciente de eso todo el tiempo. Y la verdad, no me importa. No sé cuál es su problema, pero desde nuestra infancia, ella siempre trató de restregarme las cosas en la cara. No es que no supiera que ella tenía más éxito que yo. Siempre fue la mejor de su clase, buena en los deportes y popular. Eso debería haber sido suficiente para ella, pero por alguna razón, se propuso hacerme sentir mal por eso con sus comentarios sarcásticos y las bromas que hacía con su grupo de amigos. Aunque yo era mayor que ellos, literalmente trataban de intimidarme todos los días. La única razón por la que nunca hice un gran escándalo por eso fue porque no creía que fueran lo suficientemente importantes como para que yo los enfrentara. En el peor de los casos, eran solo un inconveniente menor. Me molestaban, pero no me importaban tanto. En cuanto a mi hermana, realmente pensé que eventualmente dejaría este hábito estúpido, pero no lo hizo. No siguió comportándose de la misma manera, haciendo bromas, comentarios y cosas así hasta bien entrada su edad adulta. Llegó al punto en que literalmente dejé de ir a lugares gracias a ella.
No quería crear ningún drama. Normalmente soy una persona que no confronta y no disfruto interactuar con personas que no me agradan. Simplemente trato de mantenerme alejada de ellas, así que durante los últimos años solo he asistido a eventos familiares cuando era absolutamente necesario, pero son cosas pequeñas. Suelo saltármelo solo porque no quiero ver a mi hermana. Así que sí, esa es la razón por la que no me llevo bien con ella, y tampoco me arrepiento de ello. No es que no haya tratado de llevarme bien con ella cuando éramos niños, realmente lo intenté, pero en un momento te das cuenta de que esa no es el tipo de persona que quieres tener en tu vida. Ese fue el despertar que tuve hace un par de años con mi hermana y recientemente con mis padres. La única razón por la que incluso había estado aferrándome a estas relaciones durante tanto tiempo, a pesar del dolor que ya me habían causado, era porque eran todo lo que tenía como familia. Quiero decir, seguro que tenía a mis parientes, pero simplemente no es lo mismo. Ahora realmente pienso que mis parientes probablemente son más mi familia que estas personas alguna vez lo fueron. Entonces, comencé a ignorar a mis padres después de leer los comentarios aquí, porque me di cuenta de que decirle la verdad al resto de mi familia no era tan malo como lo estaban inventando. Solo compartí mi versión de las cosas, no tengo que sentir pena por eso. Así que cuando comenzaron a enviarme mensajes de texto sin parar, decidí responder y decirles lo mismo. Luego empezaron a discutir conmigo, diciéndome que lo había hecho todo a propósito, que quería arruinar su imagen frente al resto de la familia solo porque siempre había estado celosa de mi hermana. Estábamos hablando por teléfono y, antes de contestar, ya había decidido en mi cabeza que esta vez simplemente iba a dejar que todo siguiera su curso, porque realmente necesitaba investigar. Tan pronto como me acusaron de estar celosa de mi hermana, simplemente estuve de acuerdo. Les dije que efectivamente estaba celoso de ella, pero no por las razones que pensaban. No estaba celoso de ella porque tuviera más logros que yo o porque ella fuera más convencionalmente atractiva. Siempre había sido celoso de ella porque, en lugar de ser imparciales, los dos siempre la habían preferido a ella antes que a mí. Podía entender que el resto del mundo la eligiera a ella antes que a mí por las razones que mencioné, pero incluso mis propios padres, eso realmente me dolía, y ya estaba harto de fingir. No me importaba porque cosas como esta afectan a la gente, incluso la expectativa de que esto no debería importarme, que debería simplemente deshacerme de ello y fingir que siempre estoy bien. Eso también es bastante irrazonable, pero lo hice solo porque siempre esperaba que, en algún momento, mis padres comenzaran a apreciarme por lo que soy. Pero eso nunca sucedió. Incluso cuando no lo estaba intentando, todavía estaba inconscientemente tratando de que ellos me apreciaran de alguna manera. Por eso había mantenido la boca cerrada sobre el terrible trato que me habían dado durante tantos años, pero ahora, cuando finalmente estaba hablando, tenían un problema con eso, solo porque los hacía quedar mal. Bueno, es difícil. Si realmente creen que la verdad los hace quedar mal, entonces tal vez ellos sean el problema en la situación, no yo. Si querían quedar tan bien, tal vez deberían haber sido buenos padres. Entonces yo solo tendría cosas maravillosas que decir sobre ellos. Pero ellos mismos me habían entregado esta munición, así que ahora no tienen derecho a quejarse de que los hago quedar mal si quiero contarles a mis familiares cómo me trataron mis padres, cómo me trataron. Siempre elegían a mi hermana antes que a mí y le daban mucha importancia, entonces definitivamente lo harían. Para ese entonces, ya me habían acusado de hacerme la víctima y buscar simpatía, así que tal vez estaba haciendo exactamente eso en lugar de llamarme una y otra vez intentando hacerme incumplir mi palabra. Tal vez deberían simplemente intentar hablar con mis familiares y convencerlos de que no son el tipo de personas que los hice parecer. Tal vez eso sería un uso más productivo de su tiempo, pero hablar conmigo no los llevaría a ninguna parte porque ya lo dije. Lo que sea que tuviera que decir, si mis familiares decidieron creerme, entonces bien por mí. La conclusión fue que no iba a arreglar la situación por ellos. No soy responsable de la reputación de nadie más que de la mía. Mis padres simplemente se quedaron en silencio. Probablemente porque no estaban acostumbrados a este tipo de comportamiento por mi parte. Ya había mencionado que soy una persona que no es conflictiva y también soy bastante callada e introvertida.
Un arrebato como este no era algo que esperaba. Probablemente pensaron que yo también iba a dejar pasar esto, pero no lo hice. Terminé de dejarlos pisotearme con la expectativa de que tal vez me apreciarían en algún momento, pero después de un par de segundos, mis padres me dijeron que ya había decidido que eran padres terribles y tenía opiniones muy fuertes sobre su fracaso. Me criaron de la misma manera que criaron a mi hermana. Decidieron que tal vez era hora de dejarme ir, tan lejos como pudiera. Habían estado esperando que arreglara la situación porque pensaban que yo era familia, pensaban que yo era su hija, así que al menos estaría preocupada por eso, pero muy obviamente, estaba feliz de que estuvieran sufriendo. Así que ahora me dijeron que no tenían expectativas de mí y que yo era libre de llevar mi vida como quisiera, que no me molestarían nunca más, y terminaron su pequeño discurso diciéndome que al final del día, ambas éramos sus hijas. Tal vez simplemente sentí que siempre preferían a mi hermana antes que a mí porque yo era la insegura, pero eso no era su culpa y no debía culparlos por ello. Así que, incluso al final, simplemente no podían aceptar que una parte de esto fuera su culpa. Querían que yo fuera la mala. Me costó mucho mantener la boca cerrada, pero luego simplemente no dije nada porque sabía que con ellos iba a ser inútil. No quería terminar hablando en círculos. Así que si querían convertirme en la villana, eso estuvo completamente bien conmigo. Al menos eso me los quitaría de encima. Pero ahora que entendí mi punto y les hablé sobre cómo me sentí todos estos años, me siento mucho más ligero y mucho mejor. Ahora, sea lo que sea que pase con la boda de mi hermana o lo que sea, realmente no me importa. Ese es su problema con el que lidiar. Yo solo voy a hacer lo mío, seguir adelante. Oye, hace un par de días tuve esa conversación con mis padres, y hoy mi hermana se acercó a mí y me mandó un mensaje de texto diciendo que cualquier cosa que les dije a mis padres estaba muy mal y que estaban muy molestos por eso, después de todo lo que hicieron por mí, como padres. Y ahora no podía simplemente darme la vuelta y decirles que no habían sido lo suficientemente buenos. Debido a que fue muy desagradecido de mi parte, ella estaba actuando como si fuera más santa que yo. Entonces supe que a ella simplemente le encantaba esta oportunidad de dominarme, pretendiendo ser la epítome de la gracia y la dignidad cuando era todo lo contrario. Realmente me molestó, así que lo hice. Ni siquiera respondí al texto, simplemente la bloqueé. Pensé que sería suficiente. Unas horas más tarde, aunque mi esposo me llamó para informarme que había recibido un mensaje de texto de un número no identificado y, ciertamente, mi hermana le estaba enviando mensajes. Básicamente le había dicho las mismas cosas y luego le aconsejó que me pidiera disculpas con nuestros padres. Ella dijo que lo que yo estaba haciendo era absolutamente inapropiado y que, como ahora él es parte de la familia, no podía quedarse al margen como un espectador. No podía permitir que esto continuara, especialmente porque me hacía ver como una completa idiota. Ella tuvo la audacia de enviarme un mensaje de texto a mi esposo, lo cual me enfureció. Aún así, mi esposo pensó que era muy divertido. Era una locura. Pensó que mi familia realmente pensaba que enviarme un mensaje de texto y ordenarme que me disculpara me ayudaría a expiar, porque para él, yo era más o menos capaz de explotar. Lo apagué y también me parece divertido. Si no fuera así, habría hecho todo lo posible. Realmente no le he contado a nadie sobre lo que ha estado pasando con mis padres en los últimos días, ya que no he tenido tiempo de platicar con la mayoría de las personas con las que he tenido algo de contacto. Mi horario de trabajo ha estado muy agitado, pero si alguien me pregunta o si me encuentro con alguien, seré bastante honesta con ellos. Eso es probablemente lo que más los irritará. Por lo general, no soy tan sociable, pero si eso haría felices a mis padres, entonces estoy totalmente a favor. Lo mejor de todo esto es que ni siquiera es un chisme, simplemente presento mi versión de las cosas. Ni siquiera tengo que inventar nada para que la gente los desprecie. Solo tengo que hacerles saber cómo se comportan realmente. Lo más gracioso de todo esto es que todavía están haciendo todo lo posible por empeorar las cosas para ellos mismos al organizar estos dramas. A pesar de que ya saben que no voy a contenerme más ni voy a salvaguardar la reputación de la familia permaneciendo en silencio. Actualización 3. Hola. Por lo tanto, mi última actualización fue corta. Aparentemente,
Hace unas semanas estuve circulando rumores falsos sobre mis padres para hacerlos ver terribles. Por eso empezaron a notificar a todos los miembros de la familia. Solo porque estaba celosa de mi hermana y no podía soportarlo si la gente realmente asistiera a su boda, como si eso fuera lo único que importara. Sería mucho más grandioso y lujoso que el mío, y parece que soy el tipo malo. Estaba bastante convencida de que pensaban que este enfoque tendría éxito. Aún así, la mayoría de los miembros de nuestra familia ya habían decidido que querían estar de mi lado. Para ser honesta, casi no tuve que intentarlo. Desde nuestros primeros años, ya sentían que mis padres le habían dado demasiada indulgencia a mi hermana. Por esta razón, mi versión de los hechos les parecía mucho más creíble que cualquier cosa que mis padres trataban de convencerles. En lugar de simplemente aceptar su palabra como si fuera la verdad, me contaron lo que mis padres decían a mis espaldas. Todos me dijeron que su estrategia había fallado. La gente ahora se ríe de su tontería. Esto es karma, y es lo mejor. Por eso estoy muy feliz de que hayan decidido mostrarle a todo su verdadero ser.